no siempre entendemos lo que quiere decir y no explicamos lo que quiere decir. ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál es ese versículo? A ver si miran los cuadernos, a ver cuánto han leído. ¿Dónde está ese versículo? El verdadero adorador y busca. Mateo. ¿Cuánto? Pasamos a las manos. ¿Cuánto? Bien, como si estuvieran leyendo, vamos todavía. Bueno, gente, la idea es que ustedes en su casa repasen, ¿sí? La idea es que ustedes repasen. Fuera de toda broma, no sería nada extraño que quien les habla venga un sábado y diga, saquen una hojita, les voy a hacer 2 preguntas a ver qué han leído. No sería nada raro, ¿sí? Pero no estudien por un examen. Estudien porque ustedes vienen para aprender. Y si no vamos refrescando lo que vamos leyendo, refrescando lo que vamos viendo en clase, después les va a costar, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Después prenden el turbo en la última semana y quieren estudiar las 3 materias en una semana. Y no llegan. Yo sé lo que les digo. He visto gente quedarse en el camino porque quieren hacer todo en último momento y no llegan. ¿Sí? Por favor. Cuéntenme un poquito qué hablamos acerca de adorar en espíritu. A ver, yo los dejo que aparezcan voluntarios. Si no, usamos la dedocracia. Con mi dedo los apunto. ¿Qué vimos en mi clase? En mi clase. ¿Ven? Tienen que leer el cuaderno porque no se acuerdan. ¿Qué leyeron en su casa? A ver. ¿Qué vieron en mi clase? Conmigo. ¿Empiezo a señalar o se ofrecen algunos voluntarios? ¿Qué vimos? Bien. ¿Y qué más? La definición. Ajá. ¿Y qué más? Había puesto también espíritu de disciplina. También tenemos que disciplinar. Bien. ¿Qué más? Mariana. Acá, los chicos, los Cisternas Brothers. ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? ¿Quién más? Que Dios no quería adoradores, sino quería adoración. No, que Dios no quiere adoración. Bien, está bien. Adoración en espíritu y en verdad. ¿Y qué significaba en espíritu? ¿Qué hablamos? Hablamos de historia. ¿Qué parte de la historia hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Qué papel cumplía Jesús? ¿Qué papel cumplía Jesús? ¿Jesús para qué vino? ¿No vino para nada? ¿Jesús de qué habla Juan 4? Jesús está con la mujer samaritana. ¿Y de qué hablan? ¿Cómo salió River? ¿Cómo salió Boca? ¿De qué habla Jesús? Bien, está bien, perfecto. ¿Y qué pasaba entre los judíos y los samaritanos? Eran enemigos, sí. ¿Por qué? Porque algunos adoraban en un monte y otros no. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? En Jerusalén y el otro no me acuerdo. ¿Y el otro dónde? ¿Qué otro lugar era? Muy bien, Gilgal, muy bien. Y había otro que también decía que en otro lado también se podía adorar. No se acuerdan. ¿Qué vino a hacer Jesús con su vida? ¿Qué chip le cambió Jesús a los judíos? Que los judíos no lo entendían. De que se podía adorar en cualquier lugar. No hacía falta. ¿Y qué más? Que nosotros hablamos, que hablamos de Miqueas. ¿Qué más? Que hablamos de los de Boca y los de River, que esta gente de Boca me adora, pero su corazón se aleja de mí. ¿Qué más? ¿Qué dijimos de eso? A veces trato de ponerlo en chiste para ver si se acuerdan, pero evidentemente fracaso. No necesariamente necesitaban un templo para adorar. ¿Y qué otra cosa no era imprescindible? Hasta ese momento, está bien lo que me están diciendo, hasta ese momento era imprescindible tener en cuenta el lugar, ¿sí? El lugar era muy importante, el lugar de la adoración. ¿Qué otra cosa era muy importante? ¿El sacrificio? ¿Perdón? ¿El sacrificio? Muy bien, el sacrificio, perfecto. ¿Y qué otra cosa era muy importante? ¿Quién adoraba, no? Sí, pero había otra cosa más importante. Porque incluso Jesús viene a cambiar eso. Jesús le viene a decir que después Pablo trabaja con ese tema. Pablo se pelea con los judíos, porque los judíos dicen, no, Dios es para nosotros.
Pablo dice, no, ustedes lo rechazaron, ahora también es para los gentiles. O sea que ya no importaba si era judío o no era judío. ¿Qué otra cosa Jesús viene a abolir, a destruir? ¿La idea de qué? Que Dios puede estar en todos lados. Sí, está bien, tiene relación con el lugar. Lo que yo estoy preguntando tiene más relación con esto. ¿Qué otra cosa Jesús vino a decir? Bueno, vamos a... Esto a partir de ahora ya no importa. Me preocupan, Me preocupa porque tienen cara perdido y ya vamos a la tercera clase. El mismo sacrificio de Jesús. Está bien, el sacrificio de Jesús reemplazaba Yo sí. el sacrificio este. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? No, era eso, era eso. Ah. Se cambia. Las formas. ¿Por qué las formas? Porque en el Antiguo Testamento Dios le había enseñado al hombre de qué forma tenía que adorar. ¿Se acuerdan? Cuando Dios hablaba acerca de que tenía que ser un cordero sin mancha, que fuera perfecto. ¿Se acuerdan todas esas cosas? Y Dios le decía, bueno, ahora lo que hay que hacer es llevar el sacrificio, cortarlo así, hacer esto con la sangre, hacer esto con la carne, prender el fuego de esta manera, hacer el altar de esta forma. Entonces Dios le daba toda la forma en que tenían que hacerlo, ¿sí? Le daba las formas. Ahora viene Jesús y Jesús le dice, miren, ya no importa el lugar. Bueno. Ya no importa tanto el sacrificio. Bueno. Ya no importa tanto la forma. ¿Por qué la forma? Porque Jesús viene a decirles que ahora el sacrificio se cambió. Es más, Jesús viene a ponerse como un sacrificio él mismo. Entonces, Dios que viene a cambiar el chip de decir, bueno, ya no más sacrificios de carneros. Jesús viene a ponerse él como el cordero inmolado. ¿Bien? Ahora, las formas. Me voy a detener un segundo acá porque por lo que veo no se acuerdan. Recuérdenme al terminar la clase que les voy a dar les voy a decir algo. En 2 minutitos les voy a pedir algo. ¿Qué tiene que ver la forma? ¿Por qué las formas son importantes? Jesús viene a abolir los ritos, porque en definitiva terminaron siendo ritos los que hacían. Eran tradiciones. ¿Se acuerdan que yo les dije en Miqueas, en Amós, también está el profeta Amós que decía, yo te pido aceite, vos me vas a traer ríos de aceite, pero a mí no me agrada. Yo te pido un cordero, vos me vas a traer una manada de corderos, pero a mí no me agrada. Porque Dios le reprochaba al pueblo que se iba con otros dioses. Entonces Dios le decía, ¿de qué me sirve que me traigas muchos sacrificios si no vas a hacer lo que yo quiero que hagas con tu vida? ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de las formas, Dios vino a abolir los ritos. Y acá hay 2 cosas. Vino a cambiar o a tirar por tierra las formas humanas. ¿Cómo las formas humanas? ¿Qué quiere decir David? Porque hay formas que son nuestras, ¿sí? Y que tenemos que erradicarlas. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No hay que cantar más con micrófono. No. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros tenemos nuestra propia liturgia, ¿sí? Nosotros a veces criticamos a algunas iglesias que son litúrgicas, ¿no? Que uno dice, bueno, rezan siempre lo mismo. ¿Y a cuánta iglesia vamos a veces que escuchamos a la gente que está, y Señor, te pedimos, Señor, que bendigas a la hermana, Señor, y que cuando vayamos para casa, Señor, que nos cuides, Señor, y que nos bendigas, amén, Señor. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto eso tampoco no es un rezo? No es algo que estamos diciendo de memoria, una frase que no está muy bien pensada, que incluso a veces no está bien hilada. Porque yo cuando lo hablo con mi señora, no le digo, Gabriela, vos sabés que me muero de ganas, Gabriela, de que me hagas unos sorrentinos con crema Gabriela y de postre, y hagamos una frutilla con crema Gabriela. No le digo así, ¿por qué? Porque tengo una manera natural de hablar con ella. ¿Qué me ha dado esta manera natural de hablar con ella? Mi cercanía. Vivimos juntos, 23 años de casados, ya no necesito y razono lo que hablo. Ahora con Dios, resulta que nos resulta a veces alguien tan extraño o alguien tan raro que nos la pasamos con ese tipo de vocabularios que en realidad son tan litúrgicos como cualquier otra fe, otra doctrina, y tienen su liturgia, ¿sí? A veces, y no estoy diciendo que estas cosas estén mal por sí solas, no digo que esto está mal, está mal repetir mucho una palabra, no, solo digo que las personas que hacen eso suelen ser personas que no están acostumbradas a usar un lenguaje fluido.
y que muchas veces tienen un lenguaje que no es el lenguaje natural. Entonces se esfuerzan para hablar de una manera que parece que es más espiritual, ¿no? De repente, yo cuando lo veo a mi papá le doy un abrazo. ¿Qué haces, Gómez? ¿Cómo andás? ¿Y por qué cuando oramos, por qué cuando oro, si lo hiciera, David Gómez dice, amantísimo Padre? Si yo al papá no le digo amantísimo, ¿qué me hace pensar que a Dios le tengo que decir amantísimo para que mi oración parezca que llega más cerca al cielo? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tengo entre uno y el otro? La diferencia es que con el que es mi viejo, lo conozco de toda la vida, el gordo, el pelado, el que nos abrazamos, que jugamos a él, es mi viejo. Dios no es mi viejo, Dios es el amantísimo Padre. Porque parece que nosotros lo hacemos más espiritual, ¿no? Como que hasta a Dios lo hacemos más espiritual. No sé si me siguen lo que quiero decir, porque no estamos acostumbrados a un idioma, ¿no? No estamos acostumbrados. A veces venimos a la iglesia, y es más, hasta cuando dirigimos, los directores de culto, los directores de alabanza, muchas veces queremos usar palabras que normalmente no usamos en casa. Y entonces le decimos a la gente, porque el Señor, o estamos predicando, y le hablamos a la gente y le decimos, porque el Cordero inmolado vino a redimirnos de la iniquidad, del pecado de la humanidad que estuvo en Adán y en su naturaleza. Y no te entiende, hermano. No te entiende. Hablale como le hablas a cualquier otra persona, porque tomamos vocabularios que son muy propios nuestros y que no todos lo entienden. Y que si viene alguien por primera vez a la congregación, él no entiende tal vez qué es la iniquidad, qué es ser un inicuo, qué es ser un impío. Háblale como le hablas a cualquier persona. No necesitamos, en el buen sentido, disfrazar nuestra forma de ser cuando entramos en la presencia de Dios o cuando estamos dirigiendo. Entonces hay muchas formas que son humanas. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, y esto es una costumbre, de orar por las prendas de los enfermos, y le llevan esas prendas a los enfermos, habiendo orado por ellas, y muchos enfermos se sanan. ¿Cuándo vieron esta costumbre alguna vez? Lo hemos hecho. Yo he orado por prendas también. Ahora, fíjense que la Biblia no dice que traían prendas de los enfermos. Dice que los apóstoles se sacaban sus ropas y se las mandaban a los enfermos. Esa es una costumbre que es humana. Es una costumbre que es nuestra. Cambiamos eso y lo hicimos a nuestra costumbre. ¿Sí? Costumbres que tenemos. Creo que algo hablamos la última vez. Acerca de que por ahí estamos terminando un coro, terminando una oración y todo el mundo aplaude. Y yo no sé si eso es natural. Tal vez en algunos sea natural, en otros es automático. ¿Sí? Todos ustedes son muy jóvenes. ¿Alguno de ustedes estaba antes del 84 en la iglesia? Antes del 84, ¿ya iba a la iglesia? Algunos ni habían nacido. Bueno, yo les cuento. En mi caso, que nací en la iglesia, he pasado por todas las músicas de mis 45 años. Desde el acordeón, con el bombo, la guitarra criolla, el primer teclado. He pasado por esa iglesia que decía que la batería era del diablo y que no había que tener batería en las iglesias. Porque esto ha pasado. O sea, tienen que saber que esto es parte de la historia de la música. He ido a tocar con una banda a Buenos Aires, una iglesia enorme, bella, como he visto pocas veces en mi vida una iglesia, y que digan, no, la banda puede tocar, pero la batería no. Y que si somos una banda, no, pero la batería no es de Dios. Y que no te dejen tocar la batería, por ejemplo. Ahora, hasta el 84 en todas las iglesias se cantaban himnos. Hay un librito que se llama himnario. El himnario es nosotros tenemos ahí unos cuantos, lo conocen ustedes, claro, ustedes tienen. Y en mi iglesia seguimos cantando himnos, y perdonen, hay himnos que son bellos y que yo disfruto cantar. Hay himnos que me enamoran. Ahora, no digo que veníamos de esa época, ¿no? De cantar los himnos, de cantar coros, qué sé yo. Veníamos de una época en la que cuando cantábamos no siempre nos parábamos. A veces la iglesia estaba sentada, cantando a Dios sentada. Vino la campaña de Anacondia y automáticamente dejamos de cantar himnos, dejamos de cantar sentados, pusimos el aplauso en la iglesia, hicimos un montón de cosas. Y ustedes dicen, está criticando a Anacondia. No, ni loco, ¿cómo criticaría un hombre de Dios? No se trata de eso. Estoy diciendo que el hombre va tomando modas y va adquiriendo costumbres que son humanas, que son costumbres humanas y que las hacemos como costumbre. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo empezó a cantar, pasa por aquí, Señor, pasa por el hombre de Galilea va pasando. Y la gente entendía muchas veces que el hombre de Galilea era Carlos Anacondia, porque lo cantaban cuando él pasaba. No era Carlos Anacondia, pero la costumbre, el rito, a mucha gente le hizo pensar que el hombre de Galilea era él. Y no estaban hablando de Anacondia, hablaban de Dios, de Jesús que pasaba. Y Anacondia era el que pasaba a predicar, pero
La gente entendía eso porque nosotros se lo hacíamos entender así. Y dejamos de cantar himnos. Gracias a Dios en mi iglesia cantamos himnos todavía. Hay himnos que son muy bellos. Hay himnos que entiendo que son marchas, himnos que son con música de marcha, ¿no? Pero hay letras que son maravillosas. Yo de repente escucho Cuando allá se pase lista, que es un himno recontra antiquísimo, y un himno que hay muchos músicos de mi iglesia que dicen, ¡ay, vamos a tocar un himno! Y uno les cuenta la historia de algunos himnos, y algunos no tienen ni idea de la historia. Pero hay historias que son muy interesantes. Por ejemplo, hay un himno que normalmente no se canta porque es un himno muy lento, que se llama Oh amor que no me dejarás, ¿no? Que no es un himno que esté en el himnario de gloria que tenemos en la iglesia, sino en el himnario más grandote, que trae 300 y pico de himnos. Ahora, uno agarra ese himno y uno dice, ¡ay, qué plomo cantar este himno! Claro, pero cuando entendés la historia del himno es muy interesante entender la historia. ¿Por qué es muy interesante? Porque, por ejemplo, ese himno está hecho por un hombre que se comprometió con una mujer. Él vivía en una ciudad y la mujer vivía en otra ciudad. Estamos hablando de allá del 1850, 1860. No, un poco más acá, porque era cuando había trenes. Pero a principios del siglo XX. Este hombre se compromete con esta chica y deciden que se van a casar. Entonces va a su ciudad, se pone el anillo con la familia de la novia, todo ahí, con todo, una fiesta, maravilloso. Cuando vuelve, el tren de este hombre tiene un accidente. Esto es verdad, o sea, no es un dibujito, no es Pablo Echarri con Paola Cruz, no es una novela. Esto es real, esta es la historia verídica del himno y del que lo hizo. Este hombre con su tren tiene un accidente, muere mucha gente y este señor queda ciego, que era cristiano, por cierto, queda ciego. Bueno, llega a su casa, después de todo el proceso, qué sé yo, y un día tocan la puerta, él atiende y es el cartero. Entonces le dicen, bueno, te trajeron una carta, le dan la carta, le dan el sobre. Este hombre no ve, entonces abre el sobre. Y cuando abre el sobre siente que algo cae y golpea sobre el piso. Y es el anillo. Su novia, su prometida, su futura esposa le manda el anillo de vuelta. Obviamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Que no se iba a casar. Que no se iba a casar con él. En ese momento, este hombre, que era cristiano, escribe este himno que dice, oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Y empieza a contar una historia de amor de Dios con el hombre, que no depende de nada más que del amor de Dios. Entonces, cuando uno escucha esta historia, hay que escribir un himno así. Y qué bello es cantarle al Señor un himno de amor de esta forma, ¿no? Ahora, claro, uno dice, bueno, pero no todos los himnos son así. Yo estoy de acuerdo. Muchos himnos son marciales, himnos de marcha, cuando allá se pase. Porque muchos himnos fueron hechos en épocas donde, por ejemplo, había gobiernos militares. Si ustedes recorren la historia de la música en la Argentina, entre los 76 al 89, 90, se cantó mucha música de marcha. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno era militar y mucha de la gente que componía en ese ritmo. Ahora, vayámonos mucho más allá. Vayámonos a la época de Juan Wesley, o más atrás todavía. Los primeros himnos que se habían hecho, ¿saben qué tenía de música? Tenían de música las músicas de lo que se cantaba en los estadios de deportes. Es decir, agarraban una música que se cantaban en las tribunas y le ponían letra cristiana. ¿Y por qué hacían eso? ¡Qué carnal! ¿Saben por qué hacían eso? Porque era la única música que se conocía. No había forma de llevar la música y enseñarla en otro lado. Entonces le decían, esta es la letra y la música es la de la hinchada de Boca. Y entonces le ponían la música de la hinchada de Boca, la letra esa. Y esto es historia. Yo sé que algún espiritual puede no gustarle, pero esto es la historia. Esto es la historia de la música y de lo que hoy cantamos. Entonces, cuando vemos que ha ido cambiando, después de Anacondia no se cantaban más himnos y todo el mundo canta parado, ¿no? Nadie canta desde la silla, o casi nadie, pocas congregaciones. Y así van cambiando las cosas. Vino Marcos Witt y mucho de la adoración cambió con Marcos Witt, ¿sí? Marcos, yo me acuerdo de haberlo escuchado, Él decía, ¿por qué hay que decir a su nombre gloria, a su nombre gloria? Y Marcos lo he visto hasta en Leywood haciendo, y a su nombre, y que toda la iglesia de él le contestaba gloria. Porque son costumbres humanas, que a veces nos distraemos discutiendo sobre estas cosas. Pero también muchas veces los que dirigimos la alabanza, damos lugar a que estas cosas se generen.
Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el Devo, que cuando terminamos de orar, a mí dije, dale un abrazo al que está a tu lado. Cuando dije, dale empezaron a aplaudir. Eso es porque tenemos el aplauso metido en nuestro chip, ¿no? Entonces, dale significa aplauso, ¿no? Está como la viejita esa que el pastor dice, el Señor tiene poder, amén. El Señor es fuerte, amén. El Señor nos salva, amén. El diablo existe, amén. Dijo, porque venía empaladísima, ya no pensamos, no razonamos. No importa lo que estamos cantando, no importa lo que oramos. Es casi como que vamos porque nos lleva el malón, vamos en masa y no nos importa. Entonces hay formas humanas que tenemos que abolir. Hay formas humanas que tenemos que abolir. Nuestros cultos tienen una forma. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora viene una lectura, una oración para abrir la reunión, vienen 3 coros de alabanza, después de los 3 coros de alabanza sabemos que viene la oración por los enfermos, termina la oración por los enfermos, vienen 2 coros, viene la ofrenda, después de la ofrenda vienen 2 coros más y pasa el pastor para predicar. Y ya sabemos todo lo que está, todo está programado. Entonces uno dice, ¿está mal que sea así? No estoy diciendo que está mal. Lo que sí estoy diciendo es que a veces estamos tan programados que el Espíritu Santo baja y dice, che, si en vez de recoger la ofrenda ahora la recoges después. No, Señor, no. Este es el programa, sujetate. Esas son formas humanas que no estamos dispuestos a veces a negociar. No digo que en todos lados pase esto, pero muchas veces he visto que pasa esto. Y después tenemos el otro extremo. Es más, he estado en iglesias y he ido a lugares y no me parece mal. Por eso yo creo que tenemos que ser equilibrados en esto. Yo les cuento ambas cosas para que ustedes en su equilibrio y en su revelación puedan saber qué es lo que a ustedes les gusta o qué les parece bien. Vamos a ir al cielo igual. Acá no está la salvación en juego. Vamos a ir al cielo igual aunque no estemos de acuerdo. He ido a lugares a predicar donde hay un tiempo determinado para predicar. Y hay un reloj con una cuenta regresiva. Y de repente están dando los anuncios y tiene 4 minutos para los anuncios. Cuando llega a 0, el que está dando los anuncios sabe que tiene que entregar el púlpito porque le apaga el micrófono. Hay 10 minutos para alabanza y adoración, 8 minutos, y el que está dirigiendo sabe que tiene 8 minutos. Y a los 8 minutos corta porque te apaga el micrófono. El que pasa a predicar sabe que tiene 10 minutos para la Santa Cena y 30 minutos para la predicación. Y a los 40 minutos terminar porque viene la gente que está esperando afuera para el próximo culto. Y si el Señor se quiere mover, decirle al Señor que venga el domingo que viene porque hoy... ¿No? Entonces estoy diciendo, no está mal. No está mal. Ahora, no está mal siempre y cuando seamos lo suficientemente flexibles, sensibles, obediente para que el Señor, si el Señor un día dice, che, hoy no prediques, no, Señor, con el sermón que me preparé, pedíme una cosa, yo hoy predico porque el sermón mío está pipí cucú, y el Señor dice, no prediques, yo puedo hacer mi obra aunque vos no prediques. No, Señor, vos no entendés. Dejame a mí, Señor, dejame a mí que yo con mi predicación vas a ver que... Entonces, esa flexibilidad o esa rigidez hacen a ritos humanos. Terminamos teniendo formas, como en cualquier otro lado. Terminamos teniendo formas. Y después tenemos el otro extremo. Están las formas humanas que son muy rígidas. Y después tenemos las formas humanas que son demasiado flexibles. Y terminan siendo una forma tan importante como la rígida. Por ejemplo, viene el director de alabanza, están todos los músicos ahí, está por empezar el servicio en 15 minutos. Che, ¿qué vas a cantar? No sé, lo que el Espíritu nos guíe, lo que el Espíritu nos diga. Bueno, pero tirame una onda. No, nada. Lo que el Espíritu mande, ¿no? Entonces están todos los músicos esperando. 2 segundos y medio antes de empezar a cantar dice tal coro.